hacer teatro a la prisión o cualquier otra expresión artística es una manera de poder transmitir ideas y conceptos de una manera que llegue mucho más directamente, ¿no? Porque el discurso puede llegar, pero al final a través de una pieza de música, de una pieza de danza, de una pieza teatral, el mensaje llega muchísimo más directo. Ya lo hemos probado en varias ocasiones y vemos que eso, el mensaje cala mucho más hondo y llega a las personas de una forma espectacular. Ya antes de que se haya representado, la gente está expectante, hablando con gente por los pasillos, tanto trabajadores como internos. La gente se ha mostrado con mucho interés y muchas ganas de ver esta obra. Y creo, no sé, me imagino que va a haber respuesta, ¿no? Que la gente va a reaccionar, que va a querer dar su opinión, que incluso va a haber quien se va a atrever a compartir lo que le ha generado. Sí. Lo voy a perder, que solo la hacéis hoy, ¿verdad? Evidentemente es una obra que no deja indiferente, a uno conectará más con un personaje, con el otro, con la realidad que explica, pero al final habla de cosas que a mucha gente que está aquí les pasa, ¿no? Que es el haber pasado por una situación muy dura, el haber pasado por una situación de la que puede ser que se arrepientan de determinadas cosas, que están trabajando para cambiar personalmente, cuestiones familiares, relacionales, emocionales, y es todo el componente que tiene la mirada del otro. Entonces estoy seguro que dará mucha respuesta y que la gente no se quedará para nada indiferente. En este caso estamos hablando de convivencia, estamos hablando de respeto, estamos hablando de diálogo, que al final son códigos que en el día a día, dentro del centro, fuera del centro, forman parte de la vida de cualquiera, ¿no? Entonces esto aparece y formará parte tanto de la cotidianidad, del día a día de estas personas y de su relación con los profesionales, como de los propios objetivos de los programas, porque en definitiva lo que están trabajando muchos de estos programas es que estas personas puedan revisar determinadas formas de relacionarse, de estar en la sociedad y de formar parte de esta conjunción de interacciones. Yo estoy muy emocionada por poder contar aquí dentro de un centro penitenciario esta experiencia real que ha sido tan importante en nuestro país para el proceso de paz y que creo que puede aportar muchísimo a la vida, a la reinserción, a la vida de los presos del centro. Porque el amor lo puede todo. Porque el amor lo puede todo. ¡Pum! Nuestras obras documentan hechos reales. Entonces, antes de empezar a meternos en la sala de ensayo, entrevistamos a las personas que han vivido, en este caso, que tanto disidentes de ETA como víctimas de ETA, como mediadores y las personas que estaban en las instituciones políticas en 2011 que hicieron posible este proceso, los entrevistamos y a partir de esos encuentros y de esas entrevistas escribimos la dramaturgia, el texto, y nos metemos en la sala de ensayo. Lo que en él probablemente se ha modificado o ha cambiado es que para conseguir esos ideales, a día de hoy se ha dado cuenta de que no eligió el mejor camino. Decían, yo sigo siendo independentista, yo quiero una Euskal Herria libre, pero después de no sé cuántos años en la cárcel y de hacer una reflexión muy profunda, matar
no tenía que haber sido nunca el camino. Pero más allá de lo político, de los pueblos, de los conflictos, creo que habla de las posibilidades, ¿vale? De las que pudimos elegir y de las que todavía podemos volver a resetear para reconducir, volver a elegir, recrear y que al final vamos tomando decisiones y haciendo así nuestro camino. Me he sentido, no sé cómo decirlo, no identificado por el mismo hecho ni nada, pero sí que me ha emocionado porque por lo que hablaba, la trayectoria que tiene, el viaje que tiene personal, que busca cada uno de por sí, de que la gente no es mala de por sí, puedes cometer errores y tal, pero en el fondo la búsqueda de la persona es ser feliz, estar bien, estar en paz, ¿no? Encontrar esa tranquilidad, esa felicidad que tienes tú dentro, si lo puedes conseguirla por ti mismo. Es lo que ha dicho también, ¿no? Que olvidas un poco todo lo que es tu pasado, pasan los años y te conviertes en otra persona, y entonces cuando recuerdas y a través del amor, como se ha dicho ahí, otras cosas, que lo bonito y lo bueno que tiene ser una persona honesta y te emociona por eso, porque uno lo quiere, como viaje personal, eso uno es lo que busca, y yo me siento así, yo busco eso, y cuando lo veo, pues lo reconozco y enseguida lo siento. Se ve el acercamiento por ambas partes, pero sobre todo lo que se trata de ponerse cada uno en el lado del otro, y entonces lo que parece imposible, que es que dos personas que no podrían en principio ni verse, pues lleguen a un entendimiento y lleguen a un darse cuenta de que el otro ha sufrido y de la otra manera igual, ¿no? Inversamente. Entonces te enriquece como persona, entonces es casi imposible que tú estés aquí viendo eso y no sientas o no te dé que pensar. Si fuéramos gente que no ha cometido un delito, pues te diría, bueno, pues he estado muy bien y todo muy majo, pero cuando lo haces tuyo, que es inevitable, pues es que yo creo que no puedo hablar por todos, ¿no? Pero sí por mí, yo lo he sentido y me he emocionado.